La cultura maya fue una de las más importantes civilizaciones mesoamericanas. Habitó la península de Yucatán desde 2000 a.C. hasta la conquista de los españoles. En 1527 d.C. los pueblos mayas desarrollaron múltiples estados independientes, organizados en torno a centros urbanos con construcciones imponentes, templos piramidales, observatorios astronómicos y grandes palacios. Fueron temibles guerreros que influenciaron las culturas de toda la región mesoamericana. Profundizaron los conocimientos sobre los astros y crearon un sistema de escritura complejo, un sistema numérico propio y nuevas técnicas de cultivo para perfeccionar la producción de alimentos. Habitaron la península de Yucatán desde 2000 a.C. hasta la conquista de los españoles, en 1527 d.C. Se organizaron en ciudades-estado independientes, con autoridades propias en cada una. El gobierno era teocrático, el poder político y el religioso estaban unidos. Tomaban prisioneros de guerra como esclavos, que eran obligados a trabajar en la construcción de edificios públicos y templos. Fueron buenos guerreros y se enfrentaron a pueblos vecinos por el control de territorios o por la supremacía política. Los templos mayas más importantes eran de piedra con forma de pirámide escalonada, con muros pintados con colores vivos. La cultura maya es reconocida por su desarrollo en tecnología e ingeniería agrícola, que aplicaban para la producción de alimentos en territorios de diverso clima. A lo largo de su historia, los mayas ocuparon un extenso territorio, que comprendía 13 regiones diferenciadas por sus características geográficas, las tierras altas. En los actuales países de Guatemala, Honduras y El Salvador, era una zona montañosa con gran actividad volcánica. Las tierras bajas del Petén. En Guatemala, Belice y el sur de la península de Yucatán, era una zona de bosques y selvas. Las tierras bajas del norte. Al norte de la península de Yucatán, era un territorio de bosques, montes y una llanura con pocos ríos. La historia de la civilización maya abarca más de 3500 años y se divide en los siguientes periodos: preclásico, 2000 a.C. a 250 d.C. En este periodo, los mayas desarrollaron su cultura agrícola y adoptaron formas de vida sedentarias. Hacia el 320 d.C. Y durante el último lapso de este período, llamado preclásico tardío, aparecieron los primeros centros urbanos. Clásico, 250-900 d.C. Este período abarca el desarrollo del llamado Imperio Antiguo, con el auge de importantes ciudades como Tikal, Palenque, Bonampak y Copán. Hacia finales del siglo IX d.C., los pobladores mayas abandonaron las ciudades y emigraron hacia el norte de la península de Yucatán. Los especialistas creen que las causas de estas migraciones estuvieron ligadas al agotamiento de la fertilidad de los suelos, a los problemas políticos entre las ciudades y a invasiones de otros pueblos mesoamericanos. Posclásico, 950-1527. En estos siglos se dio el desarrollo del Imperio Nuevo, marcado por la alianza de las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. Durante el siglo XV, las disputas entre estos centros urbanos llevaron a la disolución de su unidad política. Finalmente, durante la primera mitad del siglo XVI, los españoles conquistaron el territorio. Entre 1511 y 1521, los mayas resistieron los intentos de conquista de los españoles. Luego de la caída de Tenochtitlán, diversos ejércitos fueron enviados a la península de Yucatán. Los españoles aprovecharon las disputas y enemistades entre las ciudades mayas, y pudieron completar la conquista del norte de la península hacia 1546. Sin embargo, algunas ciudades mayas en las tierras bajas del Petén se mantuvieron independientes. Fue recién en 1697 que cayó la última de las ciudades mayas, Nojpetén, del reino Itzá, en manos de Martín de Ursúa. Los mayas organizaron un sistema político de ciudades-estado. Cada ciudad era independiente, controlaba una porción de territorio aledaño y tenía sus propias autoridades políticas y religiosas. Entre las ciudades mayas había fuertes vínculos comerciales y culturales. En la cultura maya, los gobiernos eran teocráticos, el poder político y el religioso estaban unidos. Cada ciudad era dirigida por un jefe supremo llamado Alachuinic, que además de tener poderes civiles y militares, cumplía importantes funciones religiosas. Se creía que el Alachuinic era un mediador entre los dioses y los hombres. Este gobernante era asesorado por un sumo sacerdote, máxima autoridad religiosa, y un consejo conformado por nobles y clérigos.
La sociedad maya estaba dividida en grupos diferenciados por su origen, sus actividades y su importancia dentro de la comunidad. La nobleza incluía sacerdotes, funcionarios de gobierno, grandes mercaderes y jefes militares. Eran quienes controlaban el gobierno, la religión y el ejército. Los campesinos y artesanos se ocupaban de la producción de todos los bienes que se necesitaban para la supervivencia de la comunidad. Además de producir alimentos y artesanías, construían los templos, los edificios públicos y prestaban servicio militar cuando era necesario. Los esclavos eran prisioneros de guerra que estaban obligados a trabajar en la construcción de edificios públicos y templos, además de llevar cargas para los comerciantes. La cultura maya es reconocida por su desarrollo en tecnología e ingeniería agrícola, que aplicaban para la producción de alimentos en territorios de diverso clima. Para cultivar en territorios selváticos utilizaban el método de la milpa, talaban los árboles y la maleza de la zona a cultivar, y luego quemaban los restos para limpiar el terreno y a la vez fertilizarlo con las cenizas. En cambio, en las tierras altas utilizaron un sistema de cultivo en terrazas, construían escalones en las laderas de las montañas, con varios metros de profundidad y cientos de metros de ancho, sostenidos con piedras que les permitían mantener la tierra fértil. Los mayas cultivaban maíz, calabazas, frijoles, mandioca, batata, ajíes, tomate y cacao. Además, recolectaban frutos silvestres como la guayaba, el aguacate y la papaya, y cazaban venados, monos y aves. Por su fibra, utilizaban la planta maguey para hacer sogas y bolsos. Los mayas fueron asiduos guerreros y tuvieron numerosos conflictos político-militares a lo largo de su historia. Los reinos mayas competían entre sí por diversas razones, control de territorios y rutas comerciales, o por supremacía política. No se sabe con certeza cómo era la organización militar interna en sus ejércitos. Sin embargo, los especialistas afirman que los altos cargos militares quedaban a manos de la nobleza y que, en muchos casos, los campesinos eran llamados a tomar las armas como soldados cuando era necesario. Sus armas predilectas fueron las cerbatanas, espadas de obsidiana y, sobre todo, el atlatl, una lanza larga. En el arte maya, especialmente en el periodo clásico, abundan las escenas bélicas, así como en algunas inscripciones. Se relatan historias y, en algunos casos, el sacrificio del gobernante derrocado. Cada ciudad maya se distinguía en el estilo de su arquitectura ya que dependía de los materiales disponibles, la topografía específica y los gustos de la élite. Todas las ciudades construían palacios de gobierno y distintos tipos de edificios religiosos. Los templos más importantes eran de piedra con forma de pirámide escalonada, con muros exteriores e interiores pintados con colores vivos. Además, algunas ciudades construyeron observatorios astronómicos. En ellos estudiaban el paso de los astros y registraban los tiempos. El observatorio de la ciudad de Chichén Itzá es conocido por su belleza y el detalle de su arquitectura. Las aberturas del edificio se alinean con el sol en los equinoccios de primavera y otoño. Muchas ciudades mayas tenían canchas de juego de pelota. Era un juego sagrado, en el que se trataba de pasar una pelota de caucho por un aro de piedra colocado a gran altura en la pared. Si bien no se conoce en detalle la dinámica del juego, los especialistas creen que los jugadores solo podían tocar la pelota con la espalda, las rodillas, los codos o la cadera. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura logosilábico. A través de glifos simbolizaban ideas, palabras y sílabas. La escritura era utilizada principalmente por los sacerdotes, que escribían en códices elaborados con tiras de papel obtenido de la corteza de los árboles. Además, se escribía en las paredes de los templos y algunos edificios públicos, en estelas de piedra y en vasijas para denotar el contenido o acompañar su decoración. Los mayas también crearon un sistema de numeración vigesimal, basado en 20 dígitos, que combinaba 3 signos e incluyeron la noción del cero, que, en Europa fue introducida por los árabes recién 900 años después. Los arqueólogos y lingüistas han descubierto que en la cultura maya no se hablaba un solo idioma. Se cree que durante la historia de esta civilización, existieron más de 30 lenguas distintas, derivadas del protomaya, el idioma original ancestral, que los lingüistas suponen que se hablaba al comienzo del periodo preclásico. La mayoría de los textos e inscripciones del periodo clásico se encuentran escritos en choltí clásico. Sin embargo,
Los especialistas consideran que se trataba de un idioma litúrgico utilizado por la nobleza y los sacerdotes, y que el resto de la población hablaba otras lenguas. La cosmovisión de los mayas se encuentra registrada en el Popol Vuh, su libro sagrado. En él se describe cómo los dioses crearon y destruyeron el universo varias veces hasta que, en la última creación, hicieron al hombre de maíz y le dieron sabiduría. Las prácticas religiosas mayas se basaron en agradecer eternamente a los dioses por su existencia, a través de ofrendas y ceremonias para evitar su ira. Las ofrendas podían ser de todo tipo, desde flores, alimentos y otros elementos de la naturaleza, hasta sacrificios de animales y personas. Los mayas eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Algunos de estos eran Itzamna, dios del cielo, la noche y el día. Kin, dios del sol, protector de la salud y, a la vez, señor de las sequías y el hambre. Ixchel, diosa de la luna, protectora de la fertilidad. Kulkulkan, dios del conocimiento, la guerra y los sacrificios. Apuch, dios de la muerte. Chak, dios de las lluvias.